lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios, por Mundo. Otro nivel. Qué bueno el programa de hoy. Qué bueno que está Rocío Guijarro con nosotros aquí, que coordina todo lo que tiene que ver con Se Dice Libertad. Qué bueno que vamos a hablar sobre el pensamiento del brillante y también intelectual y periodista venezolano Carlos Rangel, que nosotros colocábamos la promoción como uno de los difusores más importantes del liberalismo en Venezuela. Hay que leer y releer, como decíamos hace poco, a Carlos. Y qué bueno que Se Dice va a reeditar 3 textos que son de una importancia capital para todos los venezolanos y mucho más en estos momentos que vivimos acá en Venezuela. Rocío, ¿cómo estás? Bienvenida, hola, gracias amigo, por estar acá y felicitaciones. Tu programa siempre es maravilloso, así que este es uno de los tantos, pero tú siempre apuntas cosas estupendas. Gracias por la invitación y gracias a toda tu audiencia. Lo gozamos y qué bueno que contamos con gente como tú que nos aporta tanto cada vez que nos visita. Nos encanta que vengas, que tengas la deferencia de llegarte hasta acá, hasta el Paraíso Viejo. Y Adriana Meneses nos acompaña vía Zoom, Mingo. Ajá, ya está con nosotros, sí. Adriana. Hola Adriana, ¿cómo estás? Tiempo sin hablar contigo, ¿cómo te va? Así es, muy bien y encantada de acompañarlos hoy, además con este maravilloso proyecto de Se Dice, que son la reedición de las publicaciones de Carlos. Vamos entonces, Rocío, yo quisiera que tú hicieras una introducción. ¿Qué motivó a Se Dice a hacer este compendio? ¿Por qué estos 3 textos de Carlos? Vamos a tratar de resumir un poco cada libro y cuál es el aporte que crees tú que tiene cada uno de esos textos para la actual Venezuela. Sí, gracias pues a Adriana. Qué bueno que está Adriana también con nosotros. A Carlos Rangel, hijo, y a la familia que nos permitieron pues hacer esta reedición digital de los 3 libros fundamentales de Carlos. Para Se Dice Libertad, bueno, siempre ha sido importante la difusión del pensamiento de Carlos Rangel, no solamente como intelectual y periodista de gran trayectoria que fue y que sigue siendo, sino como un pensador universal. Yo creo que el más universal pensador de los venezolanos. Definitivamente, además siempre apuntando hacia la importancia de la libertad en nuestro continente, no solamente en Venezuela. Y entonces me encanta que esté Adriana aquí porque ella fue fundamental para que Se Dice pudiera reeditar esta edición digital. En formato digital. En formato digital, sí, y que está teniendo bastante repercusión, mucho entusiasmo ha causado en la gente, y me gustaría que Adriana nos comentara también por qué la importancia de estas obras de su querido Carlos, el esposo de su madre, sí, adorada. Además, los 3 libros de Carlos son para y por Sofía. Claro que o sea, sí. Fíjese la importancia que tuvo esta relación tan bella entre ellos dos, no solamente brillantes ambos, sino la transmisión de las ideas, además las entrevistas que hacían tan profundas, que creo que es importante, Adriana lo dirá ahora, que están recogidas todas en el Centro de Comunicación de la UCAP. Es que para los que quieran bajarla, hay una entrevista fabulosa a Hayek. Ajá. Cuando Friedrich Hayek vino en los 70, la única entrevista que concedió fue a Carlos y Sofía. De verdad que se las recomendamos. ¿Y los artículos? No, los artículos permanentes. Wow. Además, fue fundador de la revista Momento, escribía en muchísimos libros, y la primera edición del Buen Salvaje, el Buen Revolucionario, estaría cumpliendo 46 años ahorita. Fue en 1976 por Monte Ávila Editores, aquella editorial maravillosa que existía en el Estado venezolano, ¿no? Y que lamentablemente no sabemos qué será de ella. Aquí hubo una revista que muy poco se ha conocido, y a mí me satisfizo mucho porque yo era estudiante de comunicación social en la UCAP, y me permitió Marcelino Bisbal, que dirigía la revista Suma, y ahí estaban Carlos y Sofía, y nos reuníamos una vez a la semana, por lo menos yo iba una vez a la semana a llevar mi escrito, que tenía que ver con música, por cierto, y iba en la parte final de la revista. Oye, eso para mí es tan significativo, es una belleza, pues. Así es. Adriana.
Sí, bueno, como dice Rocío, y le agradezco muchísimo a ambos estar presente hoy, la importancia de las 3 publicaciones de Carlos Rangel hoy en día, en este momento en que el mundo parece patas arriba. Carlos nos da una visión sumamente clara de hacia dónde íbamos, inclusive muy visionaria, y donde estamos situados como no solo como país, sino como continente. Uh-huh. Y bueno, justamente todas estas cosas que estamos viendo, esa lucha de las ideologías, y Carlos con su lucha por la libertad individual, principalmente, de verdad, una labor que hizo desde CEDICE, siendo fundador de CEDICE. Así es. La lucha por la libertad individual, por un mercado sin control, sin tantos controles estatales. El pensamiento de Carlos es más vigente que nunca, y por eso hicimos un esfuerzo a la familia. Cuando CEDICE sugirió la reedición de las publicaciones, decidimos que era el momento perfecto realmente para ese apoyo tan importante de el trabajo de divulgación y formación de las nuevas generaciones, bueno, y de las viejas que a veces parecen estar un poco perdidas, uh-huh, del trabajo de Carlos Rangel. Esa advertencia frente al estatismo, uh-huh, ¿qué pasó allí, verdad? Sí. Uno volviendo a leer a Carlos, dice, wow, ¿qué otra Venezuela tendríamos? Exactamente. Si nos hubiésemos conducido por esa dirección. Sí, eso decía Carlos Alberto Montaner, ¿no? El hombre al que no le hicieron caso los venezolanos. Exactamente. ¿No? Sabes que Carlos Alberto Montaner, Mario Vargas Llosa, Álvaro Vargas Llosa, Plinio Puleyo Mendoza, uh-huh, admiradores, claro, y amigos de Carlos, incluso sus libros del Manual del Perfecto Idiota y los otros, uh-huh, se lo dedican precisamente a Carlos, porque Carlos, bueno, imagínate, bueno, no sé si tanto como la visión que tuvo, sino que diagnosticó todo al revisar la historia de lo que nos estaba pasando y lo que podría pasarle a América Latina si seguían oyendo, como él mismo decía, los cantos de sirena, uh-huh, de los comunistas, pues ese hombre nuevo, el buen salvaje, uh-huh, el buen revolucionario que te ofrece todo, y además que es un mito que viene pues desde nuestros ancestros, desde la conquista, ¿no?, de América Latina. Entonces, pero bueno, no le hicimos caso, ¿no? Y ahora mira lo que estamos viviendo, no solamente los venezolanos, sino toda la región, que es una tragedia. Entonces, porque siempre ese mito de que el otro tiene la culpa de, uh-huh, nuestros problemas, uh-huh, ¿no? En ese momento que Carlos escribió el libro, bueno, estaba muy de moda el tema de Estados Unidos, el imperialismo, uh-huh, el antiyanquismo, uh-huh, tal y qué sé yo, y bueno, estaba conformándose esta revolución cubana, Fidel Castro, y la adoración por esos salvajes y revolucionarios del momento. Entonces él advertía que esto no podía seguir siendo así, porque el único camino para lograr la prosperidad de los países era a través del capitalismo, de la libertad económica, como bien decía Adriana, y el tema de que hayamos en este momento vuelto a poner a la orden de los lectores es para que también las nuevas generaciones, claro, como jóvenes, también decía Diana, sí, los jóvenes, sí, que no conocen esta obra, que además tiene una repercusión increíble, te lo podrá decir Adriana. Gente de todas partes nos ha pedido contactar a Adriana y a la familia por los derechos de autor, porque quieren publicar el libro, claro, en América Latina, porque la gente conoce pues la importancia que tienen estas obras, porque hacen el marco de todo lo que estamos viviendo, lamentablemente, ¿no? ¿Es cierto que el término tercermundismo es de Carlos? Sí, el término y lo reconoce no solamente Jean-François Revel, que fue su prologuista de su primera obra, porque este libro fue primero en francés, uh-huh, y Jean-François Revel los 3 libros de Carlos los prologa, y lo decía, pues que este término, claro, este término definía lo que América Latina se podía constituir, ¿no?
como región, una región pues totalmente con una mentalidad socialista de que el Estado me debe proveer de todo, y cuando es a través del esfuerzo de las personas que se logra la prosperidad, ¿no? Y cuando Carlos acuña el término es con el desafío hacia nosotros de superarlo. Totalmente. Es una advertencia. Es una advertencia ante el que concepto. Es algo extraordinario que está allí en esas hojas. Exactamente, exacto. Adriana. Y bueno, como decía Rocío, hemos recibido ya a través de SEDICE peticiones para reedición en Chile y Argentina y en otros países. Y lo que quería hacer énfasis es realmente en la claridad de los 3 publicaciones de Carlos. Bueno, los marxismos son una recopilación de artículos, pero la claridad con que él veía la situación no solo de América Latina, sino realmente de la ingenuidad de las sociedades a nivel internacional, y de siempre esa intención de echarle la culpa al otro, y de no pensar un poco en de dónde vienen estas situaciones y cómo superarlas como colectivo. Entonces creo que es un momento maravilloso para hacer el link con SEDICE, bajar las publicaciones. Ahora de verdad que nos están dando esa maravilla de regalo de hacerlo gratuitamente. Solo falta el bajarlo y poner la información y leer, formarnos un poco y entender realmente de una manera muy clara qué es lo que nos ha pasado, y que bueno, todavía tenemos posibilidades de salir de estas situaciones con el esfuerzo individual y colectivo, y con una visión clara de hacia dónde debemos ir. Me imagino que Carlos tendría muchas horas de insomnio, con una gran preocupación y una gran mortificación, ya cuando habla de esta advertencia frente al estatismo, pero también lo preocupaba el subdesarrollo de estos pueblos. ¿Y cuál sería el devenir de continuar en esto? Porque por otra parte, evalúa y analiza las críticas que se le hacen al capitalismo de ese entonces. Imagínate tú cómo estaría de mortificado en estos momentos, pues, ¿no? Y métele también allí, agreguémosle toda la crítica que hay, pero con un racional extraordinario hacia lo que ha significado el populismo y el caudillismo para esta América Latina. Así es. No me recuerdo la parte esa que bueno, que la historia de Venezuela sabe que cuando Carlos y Sofía fueron a la Universidad Central a presentar el libro, pues no los dejaron pasar, incluso quemaron el libro allí en la universidad. Entonces me pregunto, ¿qué pensarán esos estudiantes que en ese momento, que ya son señores como nosotros, cuando quemaron esos libros, hicieron esa actitud tan fea? ¿Qué pensarán ahora de lo que ese señor escribió? Yo quería agregar que no solo quemaron los libros, casi los linchan. Exacto, sí. Era una joven, recuerdo que llegaron y nada más no solo la empujaban, como era una persona de baja estatura, le agarraban, o sea, le pisaban como los zapatos para que se cayera y no viera dónde estaba Carlos, casi le voltean el carro. O sea, recuerdo ese día con muchísimo terror. Y bueno, una de las personas que lo salvó fue Pastor Eidra, que era dirigente estudiantil en ese momento. Yo creo que todos los dirigentes y todos los estudiantiles y todos los estudiantes que hoy en día son unos señores mayores, saben el gran error que cometieron. Y ahora creo que son unos de los lectores, ¿no? Sí. Bueno, además de todo, pero sí, fueron momentos muy difíciles, tanto para Carlos como para mi mamá, de que vivieron, que tampoco que haya cambiado tanto en algunos sectores, pero que vivieron momentos en que sí, eran sumamente atacados, insultados, y bueno, especialmente Carlos, el libro le generó una serie de odios que solo falta con que cada uno de esas personas lean el libro, y yo creo que van a entender mucho mejor hacia dónde han ido. Hacia dónde apuntaban. Sí.
el pensamiento de Carlos. Oye, amigos, tenemos que hacer un pequeño intervalo. Hoy tenemos un programa fabuloso y ustedes de una vez ya deberían ponerse en contacto con nuestros amigos de CEDICE para comer. Y ojalá que CEDICE organizara unos foros. Sí, lo vamos a hacer. Bueno, podemos hablar de eso en la próxima. Vamos a dejar eso para la próxima parte. Incluso hay una cosa que siempre nos ha llamado la atención y lo discutíamos en foros y lo hemos hecho en las universidades. Ese análisis tan maravilloso de Carlos de esa víctima de nosotros los latinoamericanos. Pobrecito, nosotros los latinoamericanos, qué mal nos ha tratado el mundo. Entonces, eso también está plasmado en esos textos maravillosos de Carlos. Adriana Meneses, Rocío Guijarro, CEDICE, Carlos Rangel, hoy en Por Todos los Medios. En breve regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por Todos los Medios. Conmigo. Produzca con ese de seguridad. Bueno, ¿qué nos ha enseñado Produzca desde un primer momento? Primero que nada, identificar el riesgo en el área de trabajo. Y luego ir al EPP. ¿Qué es el EPP, Mingo? El equipo de protección personal. Y de eso se encarga Produzca. Usted puede solicitar el catálogo para que conozca en detalle todos los implementos que ofrece Produzca para que tengamos protección óptica a las manos, auditiva, a la cabeza, respiratoria, al cuerpo en general. Qué bueno que contamos con una empresa como Produzca, que está en el corazón de Valencia, pero también en 4 sedes más en toda Venezuela. ¿Cómo va a solicitar ese catálogo? www.produzca.com, en su Instagram, @produzca.ve. Produzca es seguridad en tu empresa, de los pies a la cabeza. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Si usted busca en su Instagram, va a encontrar una cantidad de medicamentos que muy probablemente usted esté buscando. Y los consigue en Farmacia CVS. Pero es que además de una farmacia, usted encuentra absolutamente todo, porque nosotros hemos creado un nuevo concepto, no solamente en salud, un nuevo concepto en variedad, un nuevo concepto en servicio, un nuevo concepto en atención, un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Sabe que cuenta con nosotros. Los laboratorios, así lo certifican, los laboratorios venezolanos de medicamentos. Farmacia CVS en el CCCT, justo frente a Beco, al lado del Banco Mercantil. Farmacia CVS y más, todo lo demás. ¿Cuál es el mensaje institucional hoy de nuestros amigos de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico? Caramba, vamos a cumplir con las leyes de tránsito. Vamos a tratar de ser mejores en la calle. Cuando nosotros estemos conduciendo nuestro carro, las motos, siempre trato de decirle a los amigos que conducen motos: respeta el semáforo, usa el cinturón de seguridad, ten el carro en perfecto estado, que le funcione la luz de cruce, que le funcione la corneta. Esto es importante, amigos, y es un mensaje institucional de nuestros amigos de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por Todos los Medios. Conmigo. Un programa especial hoy, amigos, con Rocío Guijarro, CEDICE Libertad, y Adriana Meneses. Y Carlos, por supuesto, que es lectura obligada. Y dejábamos precisamente en puntos suspensivos porque había una inquietud, a pesar de que, Erika, tú quisieras hacer un recuento de las intervenciones de nuestros amigos que tienen preguntas, que tienen planteamientos, que tienen observaciones. Sí, Por ejemplo, Luis Alfredo Valls pregunta qué opinan ustedes sobre esta historia contemporánea que estamos viviendo los venezolanos. Isbelia León quiere saber si en esos libros, dado que Carlos Rangel fue un visionario, si en esos libros existe o encontraremos la solución para salir de la tiranía.
Y también les preguntan qué opinión le merece, qué opinión tiene CEDICE y sobre esta especie de viraje económico que está dando el régimen hacia una especie de capitalismo. Sí, bueno, empiezo por la última, ¿no? Y le dejo también a Adriana para que conteste. No es capitalismo. En Venezuela no hay capitalismo y ese mito, ese es otro mito de que Venezuela se está arreglando, no es cierto. Fuera cierto si tuviéramos Estado de Derecho, libertad económica, instituciones sólidas que defendieran al ciudadano. Lo que hay es una especie de burbuja ficción donde se está permitiendo importaciones que no cumplen con las reglas de un Estado de Derecho, donde no se respetan los contratos y por lo tanto el ciudadano pues no puede de verdad con su esfuerzo y su posibilidad y sus libertades de innovar, crear y auspiciar un verdadero capitalismo para la prosperidad, porque es el único sistema, como bien lo decía Carlos, que procura que el ciudadano tenga calidad de vida. Sí. Y si fuera cierto que Venezuela se está arreglando, pues estaríamos mejor en los índices que miden todo este tipo de cosas, como es el índice de libertad económica, el índice de calidad de vida, el índice de burocracia, el índice de derechos de propiedad, donde Venezuela lamentablemente está en el último lugar, no solamente este año, sino ya viene arrastrando desde hace varios años, más o menos 20 y pico de años, cuando Venezuela en los años 70 estuvo entre los primeros lugares del índice de libertad económica. Aquí un señor que se identifica como Brujo Leloa le pregunta, aplaude por la publicación de estos textos, pero quiere conocer qué posición tiene CEDICE con respecto a Nicolás Maduro y su banda. No hablo de política. CEDICE tiene como misión promover, divulgar, formar y educar en los principios que sustentan una sociedad basada, como hemos dicho, en la libertad individual, el respeto a los derechos de propiedad, el Estado limitado, el gobierno limitado y en la búsqueda de la prosperidad de los individuos, de que los individuos, los ciudadanos entiendan la importancia de estos conceptos y llevarlos adelante, de que el sector político también los comprenda y haga de ellos un plan de nación para llevar a la prosperidad al país. Por supuesto, Venezuela vive una situación bastante complicada, donde ninguno de estos principios han sido posibles ponerlos en práctica, porque, como bien decía Carlos Rangel, estamos bajo el yugo de ese mito de que el populismo y el socialismo es lo que te va a traer prosperidad, cuando no es así. La señora Beatriz de Piari comenta: los que agredieron a Carlos Rangel y a Sofía Inver son los que hoy están en el poder, por lo tanto jamás se avergonzarán y nunca se arrepentirán de sus actos delincuenciales. Sí, bueno, la verdad es que no recuerdo quiénes fueron, pero sé que algunos de ellos han cambiado su forma de pensar, han leído a Carlos Rangel, no están en el gobierno, por supuesto, y defienden y han escrito sobre Carlos Rangel, así que no sé si son los que están en el poder, no creo, porque entendieron pues la realidad, y muchos de los profesores que profesaban estas ideas de izquierda pues al final se dieron cuenta que esas no son las ideas que llevan a los países al progreso y cambiaron su forma de pensar. En esto de si vamos a un capitalismo, ayer me ponían un ejemplo que es patético, porque Maduro firma una ley de espacios especiales, ¿no? Zonas especiales. Una de esas zonas especiales es la Tortuga, y entonces dice que están invitando y que van a colocar 12 cadenas, ya están contratadas de resort, que van a poner 12 hoteles 5 estrellas allí a funcionar. Y entonces un colega decía, bueno, ustedes se imaginan a la cadena Hilton, a la cadena Hyatt, a la cadena Marriott, que inviertan aquí, y a los 5 años llegue Maduro, exprópiese, porque hay un currículum pues de esta gente. ¿De cuál capitalismo estamos hablando? Sí. ¿Dónde está el marco legal que garantice y que esta gente... Con esta gente no puede haber cambio. No puede haber cambio y no va a haber cambio. Es fachada. Así es, nosotros tenemos en CEDICE un observatorio de derechos de propiedad que hace el monitoreo permanente de todo lo que se ha expropiado en Venezuela, y cómo se ha matizado ese proceso, ¿no?, que sigue existiendo. Y bueno, estas privatizaciones a la rusa que están haciendo, donde no hay transparencia, donde no hay una licitación para otorgar eso, como hubo
cuando Herbert Torres fue No, como debe ser. el ministro de privatización, y como debe ser en una sociedad Claro. de verdad libre, ¿no? Deberíamos hacer un programa sobre eso. Sí. Que sí, Rocío. claro que Para- sí. Luis Alfonso Herrera fue el que nos hizo el documento, Qué bueno. que está súper bueno. Hicimos un foro hace poco con Herbert Torres y él precisamente para... Mm. Si no hay Estado de Derecho, no puede haber no hay prosperidad, manera. ni crecimiento económico, ni desarrollo, y por eso la gente sigue saliendo de Venezuela y pasar por sitios tan peligrosos y dolorosos que está ese tapón del aire, esta cosa. O sea, si hubiera de verdad posibilidades en el país, la gente no tendría por qué salir. Sí. A Este ver, comentario es para Adriana. El señor Ricardo Isea comenta los ideales, la investigación, la propuesta intelectual de Carlos Rangel debe darle hiperestesia a la sociedad venezolana de hoy, que se ha transformado Ujú. en una sociedad conformista socialista. sí. Adriana. No, cosas importantísimas de este trabajo y de estas publicaciones de CEDICE y el trabajo de divulgación y formación de CEDICE es justamente dar a conocer a las nuevas generaciones y a las viejas generaciones que lamentablemente no lo han leído, el trabajo de un visionario como Carlos Rangel. Ante la pregunta de hace unos minutos de la persona que decía que si la solución estaba en las ¿Verdad? publicaciones de Carlos, en cierta manera sí, no es una solución mágica, sino es que cuando tú comprendes qué es lo que qué es lo que te ha pasado, qué es lo que te ha pasado como sociedad y qué es lo que debes cambiar, esa es la solución. Entonces la solución es formarse justamente formarse en libertad, entender lo que es y debe ser el derecho de propiedad, la libertad económica y a donde debemos ir como sociedad para ahí buscar las soluciones. Sí, en esto, en Del Buen Salvaje está lo que les mencionaba de la víctima de nosotros los latinoamericanos, de la conquista, pues. Exacto. De la conquista. Alguien nos ha hecho mendigos, pobrecitos Sí. nosotros. École. El imperialismo, los españoles, etcétera. No siempre tenemos ese mito de que La excusa. la excusa de Claro. que alguien nos ha hecho así. Sí. Cuando eso no es cierto, pues. Porque los De que países- somos víctimas. de Sí, que somos víctimas, exactamente. ¿no? En lo absoluto. Cuando los ciudadanos de un país lo que tienen que hacer es producir, que venga inversiones, que se produzca para poder llevar al país al desarrollo, pues, que es lo que queremos en realidad. Entonces, Carlos lo plantea muy bien ahí, como decía Adriana, sí, también da soluciones. No hay otra vía que el capitalismo, que es el que ha mejorado la situación de los ciudadanos por encima de cualquier expectativa Ujú. que uno pueda tener y jamás concebida, y esto lo demuestra, bueno, todo el progreso humano que está viviendo la humanidad últimamente, los índices de progreso humano, la gente vive más, se han conseguido más remedios para enfermedades, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque la gente te discuta que no es así, sí está probado que es así, ¿no? Ujú. Y hay menos pobreza en el mundo, pero nosotros seguimos con el mismo mito del buen salvaje, aquel que nos va a proteger y nos va a cuidar, caso Chile. Por Y ejemplo. resulta que un país, el que más había crecido en nuestra Sí. región, había superado la pobreza, pero bueno, creo que el mínimo de pobreza es lo que tienen ahora, con un sistema de pensiones que le Ujú. asegura el futuro a la gente. Y bueno, el hombre nuevo Atrás como el llegó, cangrejo. el hombre nuevo Lenin, que es Sí. el mismo mito que plantea Carlos, y estas ideas tercermundistas, que bueno, que si seguimos pensando en ellas, pues no vamos a desarrollarnos jamás como país, ni vamos a crecer. Y esto es un mensaje también para la lectura de los Ujú. jóvenes políticos que tienen vocación de poder, que lean, relean, discutan, debatan en sus círculos, en sus Ujú. partidos, estos libros de Carlos Rangel, para que vean la realidad de lo que puede suceder, pero que también pueden atacar. Estos libros, para acceder a ellos, pueden entrar a la página de CEDICE, Ok. cedice.org.be. Ahí hay un registro, lo llenan porque nos interesa también saber, tener una base de datos de las personas, Ujú. para además mantenerlas siempre informadas Ujú. de lo que tú me preguntabas antes de la pausa, de qué vamos a hacer dentro de esta estrategia para promover los libros de Carlos. Pues precisamente, primero estamos promoviendo que la gente descargue los libros, Ok. que los puede descargar luego de registrarse, y luego viene toda una programación de eventos que vamos a hacer, foros de debate, de Oye, qué discusión,
para jóvenes en las universidades. Queremos rescatar. Hace unos años hicimos el concurso de ensayos sobre el libro El buen salvaje, el buen revolucionario. Vamos a retomar otra vez ese concurso de ensayos para jóvenes, porque eso también los incentiva a la lectura y a escribir, que creo que es importante también, porque leer y escribir salvan. Ayer hicimos un foro, permíteme hacer este paréntesis, con motivo del Día de Caracas. Siempre hacemos alguna actividad dentro del ámbito cultural, e hicimos un encuentro muy bonito sobre un ensayo que hizo Andrea Rondón, que fue mención honorífica en un concurso en México de Caminos de Libertad, que se llama Leer y escribir salvan, la resistencia y la libertad, ¿no? Qué bien. Entonces, fue un foro muy bonito con las directoras de Qué Leer, Luis Bon, y crítico de cine, Sergio Monsalve, y también Andrea Rondón, ¿no? En este encuentro, por supuesto, hablamos de los libros de Carlos Rangel, pero también cómo en momentos de crisis, en momentos, la pandemia que te mantuvo recluido tanto tiempo, como el leer, el volver a la lectura, clásicos o contemporáneos, lo que tú quieras, o volver a leer a Carlos Rangel, oye, te va despertando una visión diferente que te ayuda a que tu mente y te sacude y cambias y dices, bueno, pero ¿cómo es posible que después caigamos otra vez en esto? ¿Pero por qué no salimos? Que es lo que preguntaba el señor, ¿qué pasa que no salimos? Bueno, necesitamos que haya una revisión también de los políticos que han dirigido nuestro país. Evidentemente. Y que comprendan un poco esta situación para no volver a caer en lo mismo, y que podamos nuestros hijos, nuestros nietos y esas nuevas generaciones, oye, tener un mejor país, y que no salgan huyendo de Venezuela, que es un país tan bello y tan prometedor. Se nos agotó el tiempo. Adriana, tu reflexión final y tus comentarios finales ya. Primero, agradecer a Cedice, pensar y pensar y pensar que hay que leer a Carlos Rangel, formarnos, como dice Rocío, y agradecerles enormemente estar hoy con ustedes. Bueno, el programa está a la orden. Gracias, Adrián. Gracias. Sí, yo sé que está a la orden. Te agradecemos mucho, Mingo, que te hagas parte de esta promoción de estos libros, para bueno, darle a conocer a los jóvenes que sí tuvimos una persona que pensó en que nuestro país pudiera ser mejor, y que no cayeran estos mitos que nos han arrastrado a la pobreza y al desastre que estamos viviendo hoy en día. Brillante, Carlos Rangel. Amigos, gracias de nuevo a Adriana Meneses, gracias a Rocío Guijarro. Las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. CR presentó Por Todos los Medios con Mingo.